Bienvenidos sean a su programa cuaresmal de tradición y devoción en Guatemala. Programa de viernes de Cuaresma 1 de marzo, en su segunda edición de esta noche. Bienvenidos sean a este programa. Buenas noches, qué gusto poder saludarlos nuevamente y encontrarnos en este viernes de Cuaresma. Viernes 1 de marzo, donde nuevamente estaremos platicando y estaremos llevándole la información importante de este fin de semana. Agradecemos nuevamente su sintonía y agradecemos que sean parte de este programa cuaresmal que le estamos llevando ya en su segunda edición de este tiempo de Cuaresma. Así que vamos a iniciar. El día de hoy tenemos diferentes actividades y diferentes encuentros con información sumamente importante, que esto nos va a permitir conocer más de nuestra Cuaresma y sobre todo conocer más de nuestra Semana Santa del año 2024. Bienvenidos sean a este su programa cuaresmal de tradición y devoción en Guatemala. Por favor, no se olviden de darle like a esta transmisión en vivo, así como también pues darle like a nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar a través de Facebook como Tradición y Devoción en Guatemala. Nos pueden también encontrar en YouTube como Semana Santa en Guate, y también nos pueden encontrar a través de Instagram y X como Tradición Online, para que ustedes pues también ahí estén informados de las diferentes actividades de este tiempo de Cuaresma, y sobre todo también fuera del tiempo cuaresmal tenemos mucha más información. Así que comenzamos ya con este programa especial. Esta noche vamos a platicar sobre las marchas fúnebres. Es importante tener un antecedente de esta música fúnebre de Guatemala. No solo ocurre en nuestro país, sino que en diferentes países pues también ocurre lo mismo con las denominadas marchas, y que tienen una detonación pues específica en la época, en el tiempo y en lo que se está viviendo. Se hará mención de aquí en adelante que vamos a hablar sobre todo esto como música fúnebre en Guatemala, refiriéndonos siempre a las marchas que se interpretan en los diferentes cortejos procesionales de Cuaresma y Semana Santa, sin incluir pues otro tipo de música hecha por compositores guatemaltecos que tengan como título o inspiración a la muerte de Cristo o cualquier otro personaje. A pesar que durante mucho tiempo se ha mencionado la importancia de la música en Semana Santa en los periódicos y libros de tradición popular, solamente han sido breves comentarios acerca de la representación musical que tienen las marchas fúnebres en nuestro país. Y es que lo mencionaba el historiador Celso Lara en el año 2002. Las marchas fúnebres procesionales constituyen el mayor aporte que Guatemala ha dado al desarrollo de la música occidental, surgidas en el seno de la sociedad guatemalteca a finales del siglo XVI, con el objetivo de acompañar los cortejos procesionales de sepultados y nazarenos durante la Semana Mayor. Se convirtieron en ese canto fúnebre del guatemalteco y parte de la música popular. Ese mismo año, Prensa Libre en su revista Domingo indicaba que las bandas fúnebres, con los conciertos en tiempo de Cuaresma y su acompañamiento en las procesiones, son parte de la tradición católica de los guatemaltecos. Las primeras datan de la época colonial, pero no fue hasta 1800 cuando se incorporaron a las celebraciones de la Semana Mayor. En 1916, el diario El Imparcial narraba cómo las bandas fúnebres se reunían con una semana de anticipación en la Parroquia Vieja para ensayar las marchas que se interpretarían durante la Semana Santa. Esto lo aseguró también Luis Gerardo Ramírez en su libro Las marchas fúnebres cuaresmales. Y es que han habido nuevos estudios sobre las marchas fúnebres en Guatemala. Algunas de ellas, como la de Fernando Urquizú, que hace una retrospectiva
acerca del origen de las marchas fúnebres, desde la conquista hasta nuestros días. Y en donde además nos hace una descripción detallada de la procesión de las principales iglesias del país, refiriéndose a la historia de la imagen, anda, recorrido y especialmente a las marchas oficiales de las mismas. Fernando Urquizu pues también divide las etapas de la composición de las marchas fúnebres en tres etapas. En este caso, las marchas procesionales de ascendencia hispánica, las marchas procesionales liberales, las marchas procesionales contemporáneas. Es decir, hay una época en la que ha marcado la historia las marchas fúnebres. Entonces, todo esto que hoy vamos a hablar y de lo que estamos ya empezando a hablar, pues refiere notación y requiere de mucho ahondar en esa información, ya que, como lo hemos mencionado, las marchas fúnebres no solo son una interpretación musical, tienen un trasfondo, es decir, tienen algo que inspira a quien compone y en su último momento pues inspira también al devoto cargador a sentir algo. Entonces podemos decir que la marcha fúnebre no solo es una composición musical, sino que también tiene un momento que lo hace o que hace que estas marchas pues sean únicas. Y es por eso que vamos a mencionar estas marchas fúnebres guatemaltecas, así como también las tradicionales marchas españolas, que han sido ya un aporte más reciente a nuestra época. En algún tiempo, ustedes, si alguno lo recuerda, Tradición y Devoción en Guatemala pues trajo esas primeras marchas fúnebres en discos, es decir, había ya las primeras notas musicales únicamente en discos, todavía no habían streaming, un ejemplo, donde se podían escuchar, sino que había que importar estas canciones y que estas mismas pues obviamente pudiesen darse a conocer. Esto estamos hablando de allá por el año 2005-2006, cuando apenas surgían estas marchas fúnebres, y años posteriores pues los maestros que dirigen las bandas pues ya hicieron propia, es decir, ya lo colocaron dentro del pentagrama musical guatemalteco. Vamos a iniciar esta noche con nuestra primera marcha fúnebre dedicada a una de las imágenes de la Semana Mayor, y que no solo pues justamente sale en el tiempo de Semana Santa, sino que también en Cuaresma. Vamos a hablar justamente de la marcha fúnebre Jesús del Consuelo. Algunos ya conocen esta historia, algunos tal vez no. Es importante mencionarlo. Hoy que estamos hablando de marchas fúnebres, pues estamos hablando de la historia de las mismas, pero también cada una de estas marchas fúnebres, como les mencionaba, también tienen una historia. Es decir, no fueron solo compuestas por un título o dársela a una imagen. Tienen alguna historia atrás de su composición. Esta pues obviamente fue compuesta por el religioso franciscano de grata recordación, Fray Miguel Ángel Murcia. Fue dedicada, como hemos mencionado, al Nazareno Recoleto en el año de 1956. También esta marcha posee letra, que es obra de don Mario Sandoval Figueroa, uno de los fundadores pues justamente de un diario matutino, y que fue publicada justamente en el año de 1961. Entonces, la marcha tiene letra, tiene una composición, y obviamente, pues, quien realiza esta marcha, pues, interpreta ciertos momentos, y al final, pues, es lo que hoy escuchamos cada sábado anterior a Ramos o cada primer domingo de Cuaresma en su tradicional velación de Jesús Nazareno del Consuelo. Así que escuchemos esta hermosísima composición de Fray Miguel Ángel Murcia.
Retomando un poco sobre lo que son las marchas fúnebres en Guatemala, podemos mencionar que justamente pues son parte del acompañamiento musical de los cortejos fúnebres. De hecho, pues como hemos dicho, estos cortejos son llamados procesiones, estos que están compuestos por conjuntos de personas que van pues directamente a cumplir una penitencia. En este caso, pues la historia de las marchas fúnebres en Guatemala lo hemos mencionado, que no existe una fecha exacta sobre su origen, pero sí que se menciona, pues como lo hemos dicho, en cierto profundo de datos importantísimos, pues que esta interpretación musical fue tomada por los músicos criollos e indígenas, y con los años el género se fue transformando de fanfarrias fúnebres a piezas musicales más elaboradas y con un sentido más profundo. Fue por eso que en el año 2011 las marchas fúnebres fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno de Guatemala. Esto dado a que son consideradas como expresiones de religiosidad popular y con manifestaciones de la fe católica del país. En Guatemala es difícil, o se hace difícil determinar cuántas marchas fúnebres existen. Sin embargo, se cree que no se puede hablar de menos de 2.500 obras. Hay algunas que son más representativas, otras que son más icónicos, y obviamente pues se pueden mencionar algunas de ellas, unas que hemos ya platicado en algunas ocasiones, una de las que ya hemos escuchado, pero sobre todo en este caso escuchamos como La Fosa de Santiago Coronado, Mater Dolorosa de Julia Quiñones, la que escuchamos hace un rato, Jesús del Consuelo de Fray Miguel Ángel Murcia, Una Lágrima de Manuel Enrique Moraga, Señor Pequé de Monseñor Joaquín Santa María y Vigil, por mencionar algunas, pero hay algunas más emblemáticas que podremos escuchar. Como dato curioso, podemos mencionar que la primera marcha fúnebre guatemalteca de la que se tienen datos en los archivos de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana fue la interpretada para acompañar la procesión intermuros del Cristo Rey o el Cristo de los Reyes. Y según los cucuruchos, la temática musical de las marchas fúnebres guatemaltecas es variada. Generalmente cada una tiene pues un significado especial y diferente para quienes, además de apreciarlas musicalmente, las hacen parte de un sentimiento según las experiencias que se tienen con cada cortejo procesional. Por eso es que es importante mencionar pues, que las marchas fúnebres no tienen únicamente un tinte procesional, sino que también tienen un tinte, pues podríamos mencionar en este caso, sentimental, es decir, que tienen alguna emoción, algo que llevará en sí el cucurucho, que cada vez que se recuerde de un turno o que esté en el turno, pues tendrá bien de recordar esa marcha fúnebre. Como hemos mencionado, vamos a seguir escuchando marchas fúnebres, especialmente con historia. Una de ellas es la marcha Una Lágrima. Esta marcha brota de la inspiración del maestro Manuel Moraga, cuando la mañana de un jueves santo asiste a la parroquia de Candelaria a presenciar el momento de la salida de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Fue tanto la emoción que sus ojos brotó una lágrima y de sus labios una oración. Esa misma noche decide componer una marcha al Nazareno, la cual tituló Una Lágrima, en recuerdo de aquel momento histórico. Entonces, escuchemos de Manuel Moraga, Una Lágrima.
Las marchas procesionales son de origen español y, como ya lo hemos mencionado, tuvieron su origen, según el doctor Urquizú, en tiempos coloniales y se distinguen en tres periodos de su desarrollo, como lo indicamos al inicio. El primero pues abarca de los años de la colonia hasta 1871, que es cuando da inicio la denominada época liberal. Durante este primer periodo, las marchas procesionales reflejan un sentimiento inspirado por una iglesia católica que entonces era omnipresente, pues se encargaba prácticamente de la educación escolar y supervisaba, al menos en términos morales, casi todas las actividades sociales. Entre los maestros de aquella época cabe mencionar a Miguel Pontaza, José Tomás Guzmán y a Vicente Sáenz. Por su parte, Benedicto Sáenz, hijo, tuvo un papel preponderante en la creación de música sacra de la época. Incluso, composiciones suyas, como sus Miseres, se tocan anualmente en la tiniebla del miércoles de ceniza. El tercer movimiento de la sonata en si bemol mayor de Chopin es la creación musical que más ha impactado en la Semana Santa, afirma el doctor Urquizú. Por otra parte, también la Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Héctor Berlioz y la Heroica de Beethoven dejaron una fuerte importancia entre los compositores locales de ese entonces. El segundo periodo inicia con la Reforma Liberal de 1871 y llega hasta 1944. A esta época le debemos la marcha fúnebre La Fosa, una marcha que aún forma parte del repertorio de muchos cortejos procesionales y que pertenece al maestro Santiago Coronado. Otros creadores cuyas composiciones evocan aquella época son de Rafael Álvarez, Manuel Martínez Sobral, Marcial Prem, Víctor González, Fernando Escobar y Nicolás González. Sin embargo, llama la atención que en esta época abundan las marchas fúnebres que tienen por nombre solo un número, lo que demuestra que conformaban una serie dedicada al tema. Durante los gobiernos represivos como el de Estrada, Cabrera o Ubico, serían propicios para las marchas que esta generación conoció como las más sentidas. Entre ellas se encuentra Una lágrima, de Manuel Moraga, Señor Pequé, de Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil, El silencio, de Mariano de Jesús Díaz, La reseña de Mónico de León o Ramito de Olivo de Fabián Rojo. En los 40 y en los 50, los recorridos y las andas aumentan de dimensión, por lo que las marchas se ensanchan en número de músicos y repertorio. De este periodo sobresalen las obras de Alberto Velázquez Collado, Pedro Donis y Efraín Medina. Ya en los años 60, los integrantes de hermandades y asociaciones comienzan a dar sus aportes musicales, como el presbítero Julio González Ellis en la Parroquia Vieja, o al español Fray Miguel Ángel Murcia en la Recolección. Desde entonces cada año se incorporan nuevas marchas, tanto de maestros nacionales como de piezas italianas o españoles. Es así como a partir de 1944 el doctor Urquizu considera que se inicia la tercera era o actual de las marchas fúnebres procesionales. Con el siglo XX también llegó la tecnología a las marchas fúnebres, pues empezaron las transmisiones por radio, las cuales popularizaron aún más este género musical. Es así como a mediados del siglo XX, en 1955, aparecieron los primeros long play dedicados al género. Entre las primeras grabaciones en alcanzar al público están Semana Santa en Guatemala, de la disquera Tikal, con 11 composiciones interpretadas por la banda de solistas dirigida por aquel entonces del maestro Ramón Bonilla. En 1959 apareció el famoso Disco de Oro, con la misma banda, pero bajo la batuta del maestro Víctor Manuel Lara Gaitán. Más adelante continuaron presentándose más discos, muchos de los cuales hoy son coleccionables, debido a que se editaron en una forma limitada. La composición de marchas fúnebres no cesó, al contrario, se enriqueció con el aporte de nuevos compositores, como Fray Miguel Ángel Murcia, con la marcha fúnebre Sudor de Sangre, Julio González Celis, Cascada de Llanto, de Doña Julia Quiñones, Mater Dolorosa, o de Arturo Barreda, con Luz Divina.
Es por eso que el maestro de música y pianista y compositor Manuel Enrique Moraga, al igual que lo hicieran sus antepasados en la iglesia de Candelaria, asistían al acto impresionante de levantar de su dosel el anda portadora de Jesús Nazareno de Candelaria para iniciar la peregrinación solemne, impartiendo bendiciones al pueblo guatemalteco. En esa ocasión concurría en compañía de sus hijos porque María Luisa Batres Gribeleu, su esposa, ya había sido llamada y juzgada por el Señor. Al paso del Nazareno, una lágrima brotó de sus ojos y una oración de sus labios. Fue la marcha que escuchamos hace unos instantes, que ustedes pudieron entender parte de ese mensaje que les habíamos indicado, que la marcha fúnebre y esa composición claramente tiene una connotación. Es parte de esta historia de las que nosotros pues hemos estado a lo largo de este programa escuchando, y sobre todo el origen que tienen estas marchas fúnebres que hoy pues nos dejan un legado musical en nuestro país. Hoy queremos compartir también no solo las marchas fúnebres guatemaltecas. Vamos a compartirles justamente un documental que nos habla un poco sobre una de las marchas españolas que tiene un gran significado y una gran acotación pues en el ámbito musical y que normalmente pues escucharemos dentro de las procesiones guatemaltecas. Esta marcha justamente pues nos dará un poquito a entender qué es lo que el compositor quiso al momento de dejar plasmada pues esta hermosísima marcha, que no podemos decir únicamente que tiene una acotación sin algún detalle. Entonces, por eso es que queremos mencionarla hoy, para que tenga usted a bien el poder entender que las marchas fúnebres, como le hemos bien dicho, tienen un significado, tienen una acotación, tienen una historia, algo que va atrás de, y que esto nos va a permitir a nosotros poder comprender el hecho de que el compositor plasma en algo, deja plasmado, pues obviamente, detalles específicos y obviamente hechos que ocurren en este caso como algo muy importante. El maestro Abel Moreno pues compuso una marcha fúnebre llamada La Madruga. Esta marcha pues obviamente es una marcha de España, como él dice, o como dicen muchos, que esta marcha pues es de España para el mundo. La hemos escuchado muchas veces, no obstante, algunas bandas tienen sus versiones y obviamente otras que deciden pues tener algo muy importante. En este caso, acá en Guatemala, algunos la empezaron a escuchar en una velación de Jesús de la Buena Muerte. Y obviamente, pues esta marcha de Abel Moreno Gómez, compuesta en 1987 y que fuese estrenada un martes santo durante la estación de penitencia de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla por la banda que acompaña a su titular Mariana, María Santísima de la Angustia. Y bien podemos mencionar ciertos pasos importantes que menciona pues, esta marcha, que es justamente importantísima, una inspiración muy clara desde esa madruga de Sevilla, sin lugar a dudas, la jornada más importante de su Semana Santa, que ustedes ya van a ir entendiendo, y a lo largo de su ejecución pues quedaron plasmadas últimamente 6 momentos correspondientes a cada una de las hermandades que la recorren en su orden. Y esta marcha fúnebre hoy en día se considera un himno de la Semana Santa, que ha sido interpretada por bandas como Guatemala, bandas de Colombia, de Chipre, Cuba, Malta, Italia, Francia y Alemania, entre otros. En nuestro país fue ejecutada por primera vez el 11 de julio del año 2008 durante el concierto realizado por motivo del cincuentenario de la Hermandad de Dolores de la Recolección bajo la dirección del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa, con un arreglo del maestro Héctor Gómez.
De ahí en adelante todo es historia y pues la mayoría de las procesiones de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca no falta pues esta marcha que, dada su cadencia, casa perfectamente con el vaivén y el ambiente de las andas procesionales de nuestro país. Así que vamos a escuchar esta historia y veamos pues todos estos relatos específicos de esta marcha muy española, pero una marcha para todo el mundo.
Después de haber escuchado toda esta información importante de la marcha fúnebre de la madruga, una marcha muy española, pero con un significado sumamente importante y que hoy ha sido detallado pues en este video que ustedes acaban de observar. Vamos a continuar con nuestras marchas guatemaltecas, pero sobre todo con esas marchas de historia, es decir, que tienen una connotación, que tienen una historia y que obviamente es parte de lo que se ha quedado en el legado musical del pentagrama de oro guatemalteco. Hablaremos ahora de la marcha fúnebre Señor Peque de Monseñor Santamaría y Vigil. Fue estrenada un 15 de abril de 1927. Se ejecutó por primera vez en las inmediaciones del Parque Central. Desde ese año no ha faltado en el programa de marchas fúnebres de Jesús de la Merced. Incluso, hoy en día, es una de las marchas oficiales de esta procesión en Viernes Santo. Cabe mencionar que no se tienen datos de cuándo fue declarada como marcha oficial de Jesús el Viernes Santo, pero ya hay datos específicos en los que mencionan pues que esta marcha fúnebre fue dedicada a la venerable y consagrada imagen de Jesús de la Merced y obsequiada a la hermandad del mismo nombre por el autor. Su firma y con el lugar y la fecha de su autoría, Misco 1 de abril de 1927. Así que escuchemos la siguiente marcha fúnebre, como bien dijimos, de Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil, Señor Peque.
Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de esta transmisión especial en este programa cuaresmal de tradición y devoción en Guatemala de este viernes 1 de marzo del año 2024. Realmente para nosotros pues ha sido importante poder compartirles las diferentes marchas fúnebres y sobre todo pues ir compartiendo datos históricos, que es justamente muy importante para el pentagrama de oro guatemalteco, es decir, para ese pentagrama musical de Cuaresma. Hoy, pues el hablar de estas marchas ha sido importante, pues nos ha llevado cierta información y así las nuevas generaciones también van conociendo parte de lo que es, pues, toda esta composición musical. Agradecemos a ustedes por su participación, por su amable visita también, por su like. Les agradecemos a través de esta transmisión su hermosísimo y valiosísimo like. También nos pueden encontrar justamente en las redes sociales, a través de Facebook como Tradición y Devoción en Guatemala, en Instagram y en la red social X nos pueden encontrar como Tradición Online, en YouTube como Semana Santa en Guate. Así que les agradecemos pues su participación, y también en Spotify nos encuentran también como Tradición Online. Ya próximamente también estarán los nuevos podcasts para que ustedes puedan escucharlos a través de Spotify y toda esta información que ustedes pues comparten con nosotros. Así que les agradecemos su participación, agradecemos que hayan estado con nosotros y pues hayan participado de este programa especial. Nos vemos la próxima semana con más información a través de Tradición y Devoción en Guatemala. Que sigan teniendo una excelente noche, bendiciones y hasta una próxima.